Listo, mis hermanos. En esta clase seguimos con ese estudio de los 12 y sí, la historia, la pregunta sobre el valle de la decisión. ¿Quieres hacer esa pregunta? ¿Qué significa? Sí, ¿qué hacer? Sí, entonces en Joel termina con una imagen del valle de la decisión. El valle donde todos van a repetir la oración del pecador. Y sí, no, cuando era armeniano, así se usaba ese texto. El valle de la decisión. Todos aquí están en el valle de la decisión y tienen que tomar una decisión por Cristo. Um, Espero que no, porque no, la idea es una idea de terrible juicio. Es decisión en el sentido de veredicto, el valle del veredicto. Entonces, un valle de juicio y se llama el valle de Josafat, que no corresponde a un lugar histórico como tal, como un lugar que se llamaba el valle de Josafat. Pero yo creo que hace referencia a una historia en el libro de Reyes, Segundo Reyes 20 o Primero Reyes 20, uno de esos dos, en que había tres naciones, creo que era Israel, no, era Edom, Moab y Siria, o algo así, como tres naciones que levantaban contra Josafat, que subían contra Judá. Y Dios dice, prepárate, vaya a la orilla del monte, o como a la cima del monte, sobre el valle, y mira allí, y mira la salvación del Señor. Entonces va el próximo día sabiendo que esa gran multitud de enemigos viene contra tres reyes, suben contra él, tres naciones van y se juntan contra Josafat. Entonces Dios causa confusión en medio de ellos. Envía confusión en medio de los tres campamentos y se maten los unos a los otros. Entonces el pueblo de Dios, Josafat, va ahora ahí encima de la montaña mirando hacia el valle y ve todos los cadáveres de sus enemigos. Y él no tuvo que hacer nada. No levantó ni un solo dedo. Y todas esas grandes naciones que se levantaron contra Israel, contra Josafat, fueron completamente destruidos. Y esa es la misma imagen de Joel. Que todas esas naciones suben, ¿cómo lo dice? Tú en el valle de la decisión, Sí. Uh-huh. cerca está el valle. Porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas, a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. También echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. Entonces, a esta imagen de que van a levantar, está invitando a proclamar esto entre las naciones, preparados para la guerra, porque está invitándolos, convocándoles a una guerra, a batalla, allí en el valle de decisión. Y ahí Él los va a destruir por completo, a todos sus enemigos. Es la misma imagen en Miqueas 4. Dice en versículo 4:11, porque ahora se han juntado contra ti muchas naciones que dicen que sea profanada, que se deleiten en Sión nuestros ojos. Mas ellos no conocen los pensamientos del Señor, ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro, tus pezuñas de bronce, para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al Señor su injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Entonces, escuchen eso. Entonces, en un sentido, de la perspectiva del pueblo, es algo tan asustador. Las naciones vienen, como Josafat, diciendo, oh Señor, ¿qué voy a hacer contra tres naciones que se levanten contra mí? Pero Dios dice, no saben mis pensamientos, no conocen los planes, que Él los está juntando como gavillas en la era. Los está juntando en un lugar para que los puedan matar todos a la vez. La misma imagen que Ezequiel 38 y 39, de Gog y Magog. Y lo mismo de Apocalipsis 20, cuando todos los enemigos se levanten una vez más contra el pueblo de Dios. Y de ahí, juntados todos los enemigos, Dios los puede destruir en un solo golpe de la espada. Entonces es una imagen muy, muy llamativa. Es
De hecho, algo frecuente en los profetas menores, aquí por lo menos en 2 lugares, pero también en otros lugares también. Ezequiel, y creo que Zacarías tiene una idea de eso también. Ok, el libro de Amós. El libro de Amós es muy parecido al libro de los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Como ellos, Amós tiene una sección de oráculos a las naciones, declaraciones contra el pueblo de Dios y contiene algunas visiones proféticas, como los otros. Entonces es el más completo, es como un pequeño profeta mayor. Como Oseas, Amós profetizaba durante el reino de Jeroboam II en Israel y Usías en Judá. Entonces era contemporáneo con parte del ministerio de Oseas y de Isaías y Miqueas. Debido a la recesión de Asiria, es un declive en su economía. Durante ese tiempo, las 2 naciones pudieron crecer y expandir sus fronteras, Israel y Judá. Ellos lograron en el tiempo de Jeroboam un gran avance económico que tristemente llevó a mucho abuso de parte de los ricos. Los ricos se enriquecieron y disfrutaban de la prosperidad en ese tiempo, pero eso les llevó a oprimir a los pobres. Antes de su llamamiento al oficio profético, era boyero y recogedor de higos silvestres. Era un campesino. Esa oración no contiene un verbo en el hebreo, pero el contexto indica que sería mejor traducirse en el pasado. Él era esto. Porque es obvio que ahora, después de su llamamiento divino, sirve como profeta. Era del pueblo de Tecoa, casi 20 kilómetros al sur de Jerusalén, y parece que era de Judá, pero Dios le había llamado de ser el pastor y ser campesino a ser profeta. Quizás algo conectado ahí con otros que llamado de ser campesino, de ser pastor, a ser líder, pero y lo llama a servir a Israel en el norte. Entonces, de Judá, pero llamado a servir en el norte. Tenemos en primer lugar el inicio en la sección de las naciones, en 1 a 2. Tenemos 5 oráculos de juicio en 3 a 6 y 5 visiones en 7 a 9. Y una conclusión final de esperanza en 9, 11 a 15. Después de la introducción, empieza con un juicio sobre las naciones. Como otros profetas, esto muestra la soberanía de Jehová sobre todas las naciones. Que el juicio, el pecado, en el Antiguo Testamento no se trata solo de Israel. Aunque Dios les dio a ellos la ley, el problema es el pecado de todas las naciones. Entonces Dios entra en juicio contra Israel y contra las naciones. Cada uno de los 8 oráculos tiene una estructura parecida. Empieza con la misma frase, así ha dicho Jehová. Después tiene la fórmula, por 3 pecados de tal nación y por el cuarto no revocaré su castigo. Ese un número más 1 es un patrón común figurativo. Proverbios lo usa, Proverbios 30 y un par de otros lugares también. Y de ahí lista el pecado, especifica el pecado, da el castigo y cómo será el resultado. Oráculos 1, 2, 5, 6 y 8 hablan de Damasco, Gaza, Amón, Moab, Israel, y tiene una conclusión que dice Jehová al final. No todos, casi todos, pero termina con esa última frase, declara el Señor. Podemos ver esas partes en el ejemplo primero de Damasco. Así ha dicho Jehová. Entonces, esa es la primera parte. Por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque trillaron a Galar con trillos de hierro, su pecado. Por eso prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré los moradores del valle de Aven, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado aquí. Entonces, el juicio y sus resultados, y termina, dice Jehová. Es obvio que el oráculo contra Israel es el enfoque de la profecía de Amós. Esa condenación habla de su injusticia, como los ricos oprimían a los pobres por dar sobornos a los jueces, tener medidas falsas en el mercado, por esclavizar a los que no pueden pagar las deudas por usuria y otros pecados en contra de la ley
de Moisés, de las leyes de equidad y justicia que Dios había impuesto en la nación. Amós es muy conocido por su repetición. Él usa muchas repeticiones, como esto, ese patrón tan consistente en 8 secciones. Vimos en la primera parte en esas fórmulas de por 3 pecados de tal nación y por el cuarto no será revocado su juicio. Pero de ahí entra en la sección de los juicios, de las profecías. Y casi todas dicen oír esta palabra. 3.1, 4.1, 5.1. O dice por tanto. 3.11, 4.6, 6.16. Y habla de ay. Ay 5.18 y 6.1. Por la corrupción que vino con su prosperidad, Dios va a darles desolación. La tercera profecía tiene un llamado al arrepentimiento. 4 veces dice que la gente busque al Señor en 5, 4, 6, 8 y 14. El versículo 14 y 15 del capítulo 5 nos da una oferta de salvación por arrepentimiento, muy parecido a Joel 2. Dice así. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, y así sea con vosotros el Señor, Dios de los ejércitos, tal como habéis dicho. Aborreced el mal, amar el bien, establecer la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. Tal vez ese lenguaje de quizás tendrá misericordia. Pues, ¿quién sabe si tendrá misericordia? Aquí lo vemos también. 5, 14 y 15. Las últimas 2 profecías son diferentes que las primeras porque son ayes de juicio y destrucción, algo un poco más final. La primera profetiza del día del Señor y habla de cómo el día del Señor es un día de juicio, de oscuridad. Algunos de los israelitas ansiaban el día del Señor porque ellos querían ver los enemigos destruidos. Pero Amós dice, no busques el día del Señor. No busques el día del Señor sin arrepentimiento, porque viene sobre los pecadores, incluso en contra de los israelitas. Es algo que vimos en Joel también. Usa el lenguaje del día del Señor contra las naciones para hablar de Israel. El día del Señor viene contra Israel mismo. Entonces, eso es lo que Amós dice. Ahí en capítulo 5. No ansien. Ay de aquellos que ansien el día del Señor, dice. Los que anhelen. Porque no es un día de luz, sino un día de tinieblas. Porque todos los que no se arrepienten, judío o gentil, nación enemiga o opresor de Israel, van a ser juzgados en ese día. Entonces, sigue el mismo patrón que Oseas y Joel, de que Dios no quiere algo externo. No quiere que ellos se arrepienten con más sacrificios, más ritos externos, más días de reposo, sino que vengan en un cumplimiento verdadero. El segundo ay también muestra la inevitabilidad de su destrucción. Versículo 8 dice muy fuertemente, Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob, aborrezco sus palacios, entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Fuerte, ¿cierto? Que se ha prosperado. Uno diría, mira, somos bendecidos por Dios. Es algo muy en contra del evangelio de la prosperidad. Incluso algo un poco inconsistente con el propio Antiguo Testamento. A veces parece en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, prosperidad, bendición física, corresponde a la bendición de Dios. Pero aquí no es así, ¿cierto? Aquí, bajo Jeroboam, pudieron avanzar en muchas cosas, tener una buena economía, mucho les iba bien. Pero esa bondad, de hecho, es lo que provoca su juicio. Es lo que Dios odia, abomina su prosperidad. Porque ellos usaron su prosperidad para oprimir a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, para apartar su corazón del Señor. En vez de, como hacía con la esposa de Oseas, cuando recibía todas sus bendiciones, le daba gracias a sus dioses falsos, en vez de dar gracias a Dios.
En capítulo 7 a 9 tenemos 5 visiones con un paréntesis histórico en la mitad, que sirve ese patrón que vimos en Jeremías y en otros profetas, donde el profeta es rechazado por hablar del juicio. Y alguien se opone diciendo, ¿quién eres tú para hablar en contra de esa ciudad? Entonces ese patrón es muy parecido en Jeremías y Amós. Las primeras dos son muy parecidas. Dios demuestra castigo. La primera demuestra una plaga de langostas, muy parecida a Joel, que consume la tierra. La segunda muestra un castigo de fuego que consume la tierra. Dos partes del juicio vistos en Joel, fue incendios y langostas. Pero en las dos visiones Amós ora como Moisés en su intercesión. Y Dios dice que no va a juzgar según estas maneras. Entonces vemos una plaga, Dios diciendo, así voy a destruir. Y él intercede, dice, oh Señor, que no sea así, porque tu pueblo será destruido. Y él se arrepiente de esa plaga. Entonces las primeras dos tienen la instrucción de la visión, el castigo posible, la intercesión del profeta y el arrepentimiento de Jehová. No arrepentimiento de pecado, pero él se arrepiente de infligir el mal. Esa idea de Éxodo 34 es lo que basa la razón por la cual no destruyó por completo en Éxodo 32, es la misma razón por la cual no destruye por completo aquí. Por ejemplo, en 7, 2 y 5 dice algo parecido a esto. Contestó que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Entonces, como, si tú haces esto, ¿cómo va a ver una restauración? Va a quedar completamente destruido. La tercera visión es diferente. No muestra un castigo posible, sino muestra que Dios ha recordado el pecado de Israel y no va a ser paciente más, pero Israel va a ser derrotado. Después de esa visión tenemos el paréntesis narrativo que demuestra la oposición del hombre Amasías, el sacerdote. Amasías le dice a Amós que no profetice más contra Israel y el rey Jeroboam. Pero por esto Amós profetiza contra Amasías y repite la cautividad y desolación inevitable de Israel. La cuarta visión de las frutas de verano también demuestra la desolación venidera. Dice que va a haber un hambre terrible. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Interesante. Interesante en varias maneras. Uno, esto es justo después del rechazo de la palabra profética por Amasías. Él rechaza la palabra profética que venía y traía esperanza de arrepentimiento, de que Dios era mejor escuchar esas palabras de juicio y arrepentirse que rechazarlas y recibir todo el juicio. Esas palabras eran desagradables por un lado, pero eran salvadoras por otro lado. Sí, se acompañan con arrepentimiento. Pero debido a que el pueblo rechazó esas palabras, Dios envía juicio. Juicio en forma de quitar el sueño y la visión, quitar la palabra profética. Algo que Miqueas va a hablar luego también, capítulo 3. Debido a que preferían la palabra falsa de profetas falsos, Dios va a enviar una noche sin luz, en que no van a tener acceso a la palabra de Dios. Y también vemos esta imagen de quizás algo conectado con Elías. Cuando Dios quitó y tomó a Elías, y iban buscando por toda parte para encontrar al profeta. Quizás parte de eso, como el profeta ha sido llevado, y el pueblo va buscando al profeta, va buscando la palabra profética. La última visión es diferente también, porque en esta es Jehová mismo. Es la visión, es una teofanía. Jehová afirma en esta visión que nadie puede escapar de su ira. Dios mata a todos los pecadores entre su pueblo y no habrá ninguno que siga vivo. La conclusión es muy importante porque contiene pasaje usado por Santiago en el concilio de Jerusalén
para defender la inclusión de los gentiles en la iglesia. Esa promesa de restauración se cumple en el reino del rey mesiánico. La manifestación de esta restauración es el restablecimiento de la dinastía de David bajo su simiente prometida. La inclusión de los gentiles es el fruto de las bendiciones del pacto. Aunque Santiago cite la Septuaginta que lee Adam en vez de Edom, todavía vemos el mismo tema, porque ambos tienen la frase y todas las naciones. Entonces, uno dice que posee la herencia de Edom en el texto masorético, o Adam o el resto de la humanidad en el texto de la Septuaginta. Pero el problema es que posiblemente un cambio de los puntos vocálicos. Puede ser Edom o puede ser Adam. El texto hebreo sería igual en los dos casos, Edom o Adam. Pero como vamos a ver en el próximo libro de Abdías, el remanente de Edom representa las naciones gentiles, tanto en una destrucción como en un remanente salvado. Ese pasaje presenta la restauración gloriosa de la dinastía davídica bajo el liderazgo de su hijo mayor. En ese reino restaurado, los enemigos serán subyugados, la gloria restaurada, un remanente de las naciones será salvado. Como un autor, Daniel Timmer, dice, el pasaje anuncia pues un juicio y una salvación de Israel sin precedentes a manos del propio Dios, y supone el establecimiento de un pacto divino con muchos no israelitas, cosas que van mucho más allá de lo que podría realizar en un davidista normal, como otro hijo más de David. Aquí vemos una gloriosa promesa de que en el reino eterno de Dios, establecido por la simiente prometida del pacto davídico, habrá un remanente de las naciones que también invoque el nombre del Señor, como vimos en Isaías 11. Dice otra vez este autor, lo más frecuente es que la colocación, invocar el nombre de Dios, tenga como objeto Jerusalén, el templo, unas 10 veces, o Israel unas 5 veces. Cuando se utiliza para referirse a un grupo de personas cuyo sujeto verbal es Dios, la frase denota sistemáticamente la propiedad de Yahvé sobre el pueblo de su pacto. Esta relación no se estableció mediante un conflicto militar, sino mediante una oferta unilateral de una relación de pacto que Israel aceptó, por lo que Amós está hablando esencialmente de la integración de los no israelitas en el pueblo de Dios. La liberación de la que disfruten es, por tanto, idéntica a la del remanente en el mismo contexto descrito anteriormente. Entonces consideremos ese texto. Amós 9, 11. 11 a 15. En aquel día, obvio, empezando así, es algo importante. En aquel día, esa es una de esas frases escatológicas que se usó en Joel y también en Oseas y en otras partes de los profetas. Levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y reedificaré como en tiempo pasado. Obvio, eso es algo muy hermoso. El tabernáculo, sukkah, su tabernáculo, su morada. Y es algo interesante porque es algo que nos conecta con el pacto de David, ¿cierto? Segundo Samuel 7. ¿Por qué? Porque, sí, esa es la idea. David quería construir del tabernáculo una casa para Dios, pero Dios dice, no, yo voy a construir una casa para ti. Y esa casa es la casa de su dinastía, de su familia. Entonces aquí Dios va a restaurar esa dinastía davídica caída, para que tomen posesión del remanente de Edom. Ese remanente va a tomar posesión del remanente de Edom. Y todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Interesante, que las naciones sobre los cuales o donde se invoca mi nombre, va a haber entre las naciones un pueblo que invoca el nombre del Señor, que es parte de
parte del linaje prometido de la mujer. Así se caracteriza en Génesis, los que invocan el nombre del Señor. He aquí, vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, el que pise la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derritirán. ¿Dónde se acuerdan de ese lenguaje? Destilarán vino dulce de los montes. Eso fue Joel 3. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Entonces, en esa restauración del pacto davídico, vemos el cumplimiento de la bendición en el pacto mosaico. Lo que ellos no pudieron disfrutar por causa del pacto mosaico, por su pecado, Dios va a cumplir en lo que parece ser un nuevo pacto. Después de la maldición va a venir un nuevo pacto en que Dios los va a restaurar. Y van a disfrutar de todas las bendiciones en este nuevo pacto que no pudieron disfrutar en el antiguo pacto. Porque noten la inversión del lenguaje, ¿cierto? Eso fue la maldición, que van a plantar viñas, pero no van a beber. Van a cultivar huertos, pero no van a comer. Como ellos hicieron con los cananeos. Ellos iban a tomar posesión de las ciudades de los cananeos, de las viñas de los cananeos, de los huertos de los cananeos. Pero ahora ellos van a plantar, ellos van a cultivar y ellos van a comer el fruto y nadie les va a robar su fruto. Es la imagen de la bendición pactual, la imagen de una creación restaurada, del Edén nuevo bajo el pacto de David restaurado. Cuando hay judío y gentil disfrutando de esas bendiciones juntos. Interesante. Abdías. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Solo consiste en 21 versículos o 291 palabras hebreas. Este libro no tiene una referencia explícita a una fecha, como Joel, pero de manera diferente que los otros profetas. Por esto hay mucho debate sobre la fecha de este libro. Y quizás por esto está aquí en algunos libros que los judíos pensaban era antes del exilio. También hay 12 hombres llamados Abdías en la Biblia. Por eso hay mucho debate sobre cuál es el profeta, si uno corresponde al profeta o no. El asunto principal de ese libro es la destrucción de Edom por su violencia para con Judá después de la destrucción de 586. Eso parece ser el caso. Cuando ellos fueron cautivados por Babilonia, los de Edom ayudaban a los de Babilonia en contra de ellos. Edom era una nación al sur de Moab, desde el afluente Sered hasta el Golfo de Acaba en el sur. Entonces, como aquí tenemos Israel y por aquí, en esta parte. El mar de Galilea y el mar Muerto. Y Edom viene de Esaú. Seir o Edom era parte del nombre dado a Esaú y han tenido dificultades desde la barriga, desde el vientre. Edom viene de Esaú, el hermano gemelo de Israel, o mellizo, quizás. Aún en el vientre, el texto dice que los mellizos se peleaban, estaban en una pelea. Entonces vemos una promesa de parte de Dios dada a su madre, a Rebeca, que el menor va a servir al mayor. Que en el 27 encontramos que Jacob engaña a su padre y gana la bendición de Esaú. Gana su primogenitura y gana su bendición. Y entonces Esaú busca matar a Jacob. Se aira contra él y busca matarlo y tiene que huir
a Siria, a Siria, Padán Aram. Antes de la conquista, los israelitas piden poder pasar por Edom y comprar cosas en el mercado, pero Edom no les permite. Aunque Dios les había dicho que no destruyeran ni hicieran nada malo con Edom, ellos no querían ayudar. David derrocó a Edom y los puso bajo tributo en 2 Samuel. Joram de Judá perdió ese control sobre Edom en 2 Reyes 8. Había unos conflictos durante el tiempo después. Varias veces se aliaron con Siria, con Efraín y otros para luchar contra Judá. Entonces, Edom y Judá tenían una relación muy complicada en muchas partes. Lo que es el asunto de este libro es que cuando Jerusalén fue derrotada por Babilonia, Edom avanzó en Judá, se aprovechó de esa destrucción, ayudó a los cautivadores y tomó posesión de sus casas después, como la conquista. Ese asunto también parece ser el fondo de Salmo 137, Isaías 34 y quizás otros pasajes también. Parece que Edom se destruye antes del tiempo de Malaquías 1. Muchos piensan que su destrucción ocurrió por las invasiones de los árabes, uno de los grupos que lucharon contra Nehemías y la reconstrucción del muro de Jerusalén. Antes del año 312, los árabes tenían control completo sobre Edom, con Petra como la capital, lo que es como Jordán. Con todo esto en cuenta, eruditos han fechado este libro o en el tiempo de la insurrección del reinado de Joram, de 848 por ahí, o justo después de la invasión de Judá por Babilonia, alrededor de quizás 590 o 580. Hay 3 partes principales, versículo 1 a 9, el castigo sobre Edom, 10 a 14, la razón por el castigo, y 15 a 21, el castigo con la promesa de resurrección del pueblo. Entonces veamos este pequeño libro. Visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y alcémonos contra él en batalla. He aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. La soberbia que de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribará. Derribaré, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarás arruinado? No robarían hasta que les bastara. Si vinieran a ti vendimiadores, no dejarán rebuscos. ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Hacia la frontera te echarán todos sus aliados, te engañarán, te dormirán los que están en paz contigo, los que comen tu pan. Tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom, el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Entonces aquí vemos una imagen de destrucción, una imagen parecida a quizás Isaías 14 o a Jeremías también, en varias partes, una idea de ese gran enemigo que por su arrogancia y orgullo se eleva, se exalta y piensa que nadie le puede derribar, pero Dios lo hace. Como Nabucodonosor luego en el libro de Daniel, es Dios quien pone y quita a los reyes y aquí lo hace. Vemos el mensajero enviado a las naciones, quizás otra conexión con Jeremías, ese profeta a las naciones, y aquí contra Edom. Dice, versículo 10, por la violencia contra tu hermano, Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre.
el día que tú te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza, extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá, en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Si no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No te apostes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos. Y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. No tenés el día, en el día, en el día, en el día, en el día. En el día se repite unos 10 veces aquí en esta sección. En el día 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 empieza. 8. Entonces vemos aquí la violencia contra tu hermano. La violencia contra el hermano. Es algo que nos recuerda, ¿cierto? De Abel y Caín y Abel. O José y sus hermanos. O Esaú y Jacob. La violencia contra el hermano. El querer sacar provecho de ellos. El entrar en sus casas. El robar sus riquezas. El aprovechar de ellos. Cuando el enemigo abrió la puerta, ellos iban detrás de ellos rebuscando. Eran como los rebuscadores. Esa es una imagen aquí interesante. Que Babilonia fue como los que vendimiaban, los que cosechaban la primera vez. Y Edom fueron los rebuscadores, los que vinieron detrás para recoger lo que quedó de ellos. Pero aquí dice que Dios es otro ejemplo de un juicio poético. Como ellos trataron a Israel, lo mismo va a caer sobre sus propias cabezas. Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. No tenés el lenguaje. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu propia cabeza. Literalmente diciendo, ese es un juicio poético. Lo que tú hiciste, te será hecho. O el lex talionis, el ojo por ojo. Tú sacaste el ojo, entonces aquí voy para buscar tu ojo. Como vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. No tenés, entraron en el templo, entraron en el santo monte, en Sión, y tomaron posesión de Sión. Pero Dios va a restaurar. Pero en el monte Sión quedará un remanente y será lugar santo. Y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Una restauración hermosa. Entonces la casa de Jacob será un fuego, la casa de José una llama, y rastrajo la casa de Esaú. Los quebrarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque el Señor ha hablado. Entonces los de Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela la llanura de los filisteos. Poseerán también el territorio de Efraín, el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad, y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel, que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades de Negev, y subirán libertadores al monte Sión, para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. Entonces vemos una imagen del templo purificado, Dios volviendo a sentar entre su pueblo, dándoles la bendición, restaurando su posesión de la tierra. Van por todas las ciudades, una nueva conquista, conquistando y tomando posesión de todas esas naciones que habían tomado posesión de la tierra en el exilio. Y Dios les va a devolver la tierra a ellos, y Dios va a restablecer su reino entre ellos. Va a enviar aquí salvadores, libertadores a Israel, que van a juzgar sobre los enemigos. Entonces vemos una imagen de una nueva conquista. La primera conquista aquí aplicada como un patrón para la conquista de los enemigos en el día del Señor. En que
van a beber en el santo monte, van a disfrutar de la cosecha en el lugar santo de Dios. Va a haber un remanente salvado que va a conquistar a todos sus enemigos, tomando posesión de su territorio, y Dios va a reinar sobre su pueblo. Una imagen muy interesante aquí en el libro de Abdías. Entonces, más o menos desde el versículo 17 al 21 vemos que hay una restauración. Sí, ajá, pues sí, ajá. Sí. Pero en el monte Sión quedará un remanente. Empieza con 15, porque la destrucción de los enemigos es lo que produce la salvación. Entonces, es implícito de hecho, desde 10, es implícito cuando van a ser destruidos. De hecho, es implícito desde el principio. Hablando de la destrucción de los enemigos que sacaron provecho, implícitamente hay la esperanza de una restauración del pueblo. Pero de ahí, a partir de, sí, de verdad, 17, vemos explícitamente que la salvación viene a través del juicio, ¿cierto? Que juicio sobre los enemigos y salvación del remanente. Entonces, un libro corto, pero vemos la idea de un templo restaurado, vemos la tierra reconquistada, vemos el reino de Dios entre su pueblo, vemos la imagen del remanente, que también muchos de esos temas se conectan con otras partes de los profetas. Listo. De ahí llegamos al libro de Jonás. Libro de Jonás, él empezó su profecía, su ministerio alrededor del tiempo de Jeroboam. Lo vemos en el libro de 2 Reyes 14. Según ese texto, también aprendemos que era de Gat-Efer, de Zabulón, una ciudad cerca de la ciudad de Nazaret. Hay mucho debate sobre el género de este libro. Parece ser narrativa y por eso muchos lo interpretamos como algo que sucedió, pero otros, por ser un libro profético, lo presentan quizás como Oseas, como una parábola, una historia, para hacer un punto. Pero el texto se presenta como algo que ocurrió en la historia, como también los milagros de los ministerios de Elías y Eliseo. Y con presuposiciones bíblicas, el hecho de que Dios haga cosas increíbles, milagrosas, no es realmente una sorpresa, porque lo hace y lo puede hacer. Y hay conexiones entre este evento y la vida de Cristo también, obviamente, en varios lugares. Uno, cuando él salva de las aguas a Pedro, hijo de Jonás, hijo de Jonás en varios sentidos, y quien también hunde en las aguas, en la conexión. Y obviamente cuando Cristo mismo tiene que entrar en una muerte literal en comparación con la muerte simbólica, figurativa de Jonás, a Cristo entra el vientre de la muerte misma, pero también con Jonás sale el tercer día. Esta historia obviamente es súper famosa, una historia favorita para decírselos a los niños. Y aquí vemos que Dios le llama a un profeta a ir a Nínive a anunciar juicio, anunciar juicio contra Nínive. Y al principio uno pensaría, pues, ¿por qué? Ese es el enemigo. Entonces, obvio va a querer ser el que anuncie. Sí, yo voy a poder ser el que anuncie el juicio contra mis enemigos. Qué bueno, ¿cierto? Pero vemos luego que no es el caso. Que él sabía que enviar a un profeta era algo que el Señor llamaba al arrepentimiento. Llamaba al arrepentimiento. Porque eso es algo muy interesante que nos ayuda a entender la naturaleza de la profecía en el Antiguo Testamento. Que viene y trae juicio, anuncia juicio. Pero el enviar un profeta para hacerlo es un llamado al arrepentimiento. Está diciendo, ¿por qué Dios envió un mensajero y no el juicio mismo? ¿Por qué enviar un aviso previo y no el juicio en ese momento? Porque Dios les daba oportunidad para arrepentirse en su misericordia. Y Jonás sabía eso. Es por eso que no quería ir.
Entonces recibe el llamamiento y por eso él va en otra dirección. No quiere ir a Nínive por tierra, sino va en barco y va lejos, va hasta Tarsis. Se duerme en el barco mientras los marineros luchaban contra una tormenta terrible, algo que vemos en la vida de Jesús, ¿cierto? Que es algo que otra conexión ahí. En su desesperanza todos claman a su Dios y se unen para echar suertes. La suerte se echó a Jonás y Jonás afirma que él es hebreo y teme a Dios, pero está fugándose de la presencia de Dios y por eso vino la tormenta. Y vemos a los marineros paganos como los más justos de toda esa historia. Ellos son limpios, piden que el Señor tenga misericordia de ellos, que no tenga la culpa y la sangre de Jonás sobre ellos. Y ellos temen al Señor, reconociendo que Él es el Dios de los cielos y de la tierra. Hay mucha ironía en esa historia, eso es parte de eso. También vemos en esto un lenguaje que se repite: el Señor preparó. El Señor preparó. Es algo que se repite. El Señor preparó un viento, el Señor preparó un pez, luego el Señor envió la planta, envió otro viento para destruir la planta. En capítulo 2, él está ya en el pez y él canta al Señor, ora en forma de canción, que es muy parecido a Salmo 18 y otras secciones. Y dice, la salvación es de Jehová, como una canción de la IBE o algo así. Pero la salvación es del Señor, dice, y es algo muy hermoso, una canción que describe una resurrección, que Él ha entrado al abismo del caos de las aguas, y Él ha entrado a la muerte, pero el Señor lo ha sacado. Y mañana vamos a estudiar eso, no se olviden de leer esos dos textos. Capítulo 3 refleja capítulo 1. Encontramos la recomisión y su buen resultado. Vino a Nínive, empezó a predicar y hay arrepentimiento. Arrepentimiento en base de que Dios se arrepiente de infligir el mal. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Algo parecido a la pregunta de Amós y de Joel. Ese versículo tiene el lenguaje de entregarse a Jehová, tirarse sobre la misericordia de Jehová. Somos pecadores, tu juicio es justo, entonces nuestra única opción es tirarnos sobre tu misericordia. En 3:10 relata el arrepentimiento de Jehová. Dios se arrepintió de infligir este mal contra ellos. Sin embargo, 4:1-3 nos muestra la razón verdadera por la cual Jonás se había huido. No es porque tenía miedo de los asirios violentos, sino que no quería que Dios los salvara. Y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Otra vez, la segunda vez que se cita ese texto que hemos visto por lo menos. Joel 2 y aquí también. Después de esto, todavía espera que Dios los castigue. Entonces se queda ahí frustrado y... Parece que una enojado que los ninivitas. Sí, ajá. Sí, él es el verdadero malo aquí en esa historia, no los ninivitas. Es parte de la ironía. Los marineros eran más piadosos que Jonás, los ninivitas eran más piadosos que Jonás, y Jonás aquí representando a Israel en un sentido. Y representa muy bien la actitud de los judíos en el tiempo de Cristo, ¿cierto? Deseando que los gentiles simplemente, los gentiles son los enemigos, no quiero que Dios tenga misericordia de ellos, Dios no va a tener misericordia de ellos. Y podemos describir la generación de Jesús muy bien en términos de Jonás. Entonces Dios muestra misericordia a Jonás, aún en medio de eso. Le muestra cierta misericordia por darle la sombra de la calabacera.
Pero Dios prepara la calabacera, prepara el pez, y después prepara el gusano y el viento occidental que viene, y el gusano que come la calabacera y el viento que quema a Jonás. Entonces Dios le da ah, esa lección de objeto ah, visual, una lección visual a Jonás, enseñándole la soberanía de Dios, que es quien, es Él quien bendice, es Él quien salva, es Él quien obra soberanamente. Y si Él ha creado, ¿por qué no puede quitar lo que ha hecho o dar lo que no se merece? Porque es Él el Señor soberano. Entonces vemos que Dios muestra misericordia al que Él tendrá, de quien tendrá misericordia, se compadecerá del que Él se compadecerá, y Él tiene misericordia soberana, e incluso tiene misericordia soberana sobre los gentiles. Acá también incluye los animales. Sí, sí, sobre los animales y los niños probablemente. Pero parte de eso, esa es la idea. Esa es como la idea de restaurar toda la creación. Sí, Porque ajá. incluye ahí los animales. Al final que dice Sí. Ujú. en ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Ujú. Y debería ir un punto. Dice, y también muchos animales. Sí. Que Ujú. también iban a morir. Sí, ujú. Sí, eso es la idea. Dios no ejecuta, quizás en contra de lo que uno pensaría de Sodoma y Gomorra, de la conquista. Dios no inflige juicio tan severo por nada, por gusto, um, como Jonás habría hecho. Pero Dios es misericordioso, Dios es justo, y Dios se arrepiente del mal, incluso para asegurar que los justos no mueren con los injustos. Entonces ahí hablando de cierta inocencia, porque muchas veces ese conocer el bien, la mano derecha de la mano izquierda, es como el conocer el bien del mal, conocer, ah, sí, el Edén también se usa en cuanto al hijo de David o el hijo prometido de Isaías 7 en otros textos. Pero la idea es que Dios muestra misericordia. Y aquí, sorprendentemente, para los judíos, para el profeta Jonás, incluso a los gentiles. Lo cual continúa la idea Edom en el texto anterior, en Abdías. Hay la idea de conquista de ellos, pero también la idea de que va a tomar posesión de sus cosas, pero también de ellos. Hay cierta idea que posiblemente hay cierta remanente de las naciones también salvada. Y lo mismo en Amós. Amós que va a tomar posesión, ese lenguaje, va a tomar posesión del resto de Edom y del resto de las naciones. Entonces va a tomar posesiones, van a ir juntos al Señor, como la imagen de Isaías 2 o en el próximo libro, en Miqueas 4, cuando hay un remanente de Israel, un remanente de las naciones que sube al monte de Dios, que recibe esa actitud compasiva de parte del Señor. Y Jonás es una ilustración de eso. Entonces, en Jonás vemos muchas conexiones con nuestro Señor Jesús. Vemos a Él como el verdadero Jonás, el mejor profeta de Jonás, quien envía la palabra de misericordia a los gentiles. Vemos a Él también como el quien muere, pero resucita el tercer día. Y hace mejor que Jonás, porque Jonás no murió por la misericordia del Señor, pero Jesús sí murió, pero aún así fue resucitado. Entonces, un libro muy interesante. Entonces, mañana seguimos estudiando los próximos libros. Estudiaremos Miqueas, Nahum y Habacuc. Tendremos los estudios sobre Habacuc 3 y Jonás 2. Y veremos cuánto más podemos avanzar en este estudio. Entonces,